hicimos la exodoncia y el paciente regresa con la cara hinchada. Entonces, esa no es la historia natural de una enfermedad. Si nosotros observamos que hay una infección y nosotros retiramos la infección a través de una exodoncia, debiera resolverse. Pero si en lugar de resolverse el paciente aparece con la cara hinchada, entonces está yendo en contra de lo que es la historia natural de la enfermedad. Entonces puede deberse a varios factores. Uno de los factores puede ser que el diente haya estado infectado y que la defensa del paciente sea baja. Entonces por eso se produce una infección que puede tener, por ejemplo, la cirugía intersemoral. Entonces en algunos casos necesitamos hacer un tratamiento antibiótico previo, pero debemos determinar que ha sido una infección. ¿Me entienden? La otra causa, fíjense, es la aplicación de una anestesia trocular. Hemos aplicado una anestesia trocular y quizás hemos llevado microorganismos al interior de la terapia. Se dice, la literatura recomienda que si uno va a hacer una cirugía en el tercer molar, debe llevar por lo menos 2 o 3 agujas. Pero ¿qué hacemos nosotros? Con una sola aguja. Introducimos una vez, ponemos un refuerzo otra vez, volvemos a colocar otro refuerzo con la misma. ¿Se dan cuenta? Entonces, no debiera ser así, debiera ser una aguja para una anestesia. Vamos a colocar el refuerzo, porque total las agujas no cuestan mucho. Pero todo tiene que estar dentro de lo que es un acuerdo y un costo. Por eso que un procedimiento quirúrgico tiene un costo. En las universidades nacionales estos costos están subvencionados, aunque se suba un poco, de todas maneras es un costo bastante cómodo. Una cirugía compleja está a 60 soles, y 60 soles alcanza para tener una aguja. Pero se debe tener estas consideraciones para evitar las infecciones. Y las causas que lo producen en un cirujano dentista podrían ser causas que se llaman hiato significa médico y generador de médico. Entonces puede ser enfermedad, inadecuada, un proceso inflamatorio. Ya la larga puede originar siempre. Entonces nosotros sabemos que la infección ontogénica es una infección mixta. O sea, hay bacterias aerobias, hay bacterias anaerobias. Hay de dos. Y hay las que son denominadas facultativas. Cuando tienen aire, funcionan como aerobias, y cuando no tienen aire, se vuelven anaerobias, que son las facultativas. Y de todas ellas, debemos recordar que el pectoestreptococo es la forma anaeróbica del Streptococcus pyogenes. Del Streptococcus viridans, y el Pectococcus es del Streptococcus. O sea, los que están en amarillo son anaerobios y todo lo demás son aerobios. Son los responsables de la infección que tienen. ¿Y estos viven en la boca? Sí, viven en la boca, pero en la boca están en equilibrio. ¿Y qué pasa cuando hay una carie o una vía de entrada, una inflamación? Entonces ahí se introduce y origina infección. La patofisiología podría ser que una infección que está en la cavidad bucal puede avanzar hacia los tejidos blandos. Ya saben, atravesando el hueso van a llegar a los tejidos blandos. Y en los tejidos blandos de la cara, del cuello, y puede ir inclusive a espacios profundos y originar una meningitis. ¿Y por dónde viaja la infección? Viaja por el sistema linfático. Entonces, todos estos aspectos tenemos que tener en cuenta. Y esto me gusta ponerlo porque nos dice cómo puede viajar una infección y cómo puede ser causa de muerte. Y también, como le dije al inicio de la clase, muchas veces el cirujano dentista no sabe manejar la cirugía y lo tiene que resolver porque ya está comprometido todo el sistema de paciente. Bien.
paso siempre va a ser el tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico es precoz. ¿Qué significa tratamiento quirúrgico precoz? Que primero vamos a indicar antibiótico terapia y lo más pronto posible vamos a hacer la extirpación del foco. Antes se indicaba antibiótico terapia durante 5, 6, 7 días y después de ello recién se hacía la extirpación del foco. Ahora se indica antibiótico terapia en dosis adecuadas 24 horas antes y se hace lo más precozmente la exorción. Siguiente. Entonces, las infecciones oncogénicas tienen etapas que se denominan etapas clínicas, involucran no solamente a adultos, sino principalmente a pacientes pediátricos. Debemos tener una diferenciación entre lo que es celulitis y lo que es absceso, la duración de la celulitis, la duración del absceso. El tratamiento debe ser ambulatorio, debe ser hospitalizado. ¿Qué pasa con el dolor en la celulitis? ¿Qué pasa con la localización y el grado de severidad? Si yo les pregunto, ¿qué es primero, la celulitis o el absceso? ¿Qué es, doctor? ¿Doctora? Absceso. Sí. Celulitis. ¿Qué dijo celulitis? Es la celulitis primero. Siempre la celulitis es primero. Primero la celulitis, después viene el absceso. Y si después viene celulitis del absceso, ¿de qué se trata? Mira, si es celulitis, se transforma en absceso y después otra vez es una infección crónica rehabilitada. Es una infección crónica rehabilitada. Anteriormente se llamaba absceso fénix, en analogía con el ave fénix, ¿no? Que el ave fénix en la mitología griega moría y de sus cenizas cuando le volvía a aparecer. Y ese es cuando le hemos quitado el foco. Le decía que muchas veces otros profesionales tratan la celulitis o absceso, pero mientras no se retire el foco, siempre va a volver a tener posibilidad de reinfectarse. Bien. Entonces, esto sí quisiera que recuerden porque usualmente vienen todos los exámenes, ya sea en el examen de aquí o en el examen de Perú, o en el examen de las etapas de infección. Entonces, en las etapas de infección primero está lo que se llama inmunización y hay unas características que ustedes ven al lado izquierdo. Estas características tienen que ver con dolor, tamaño, localización, palpación, el fluido y qué tipo de bacteria. Entonces, una pregunta podría ser, en la inoculación, ¿existen bacterias mixtas, bacterias anaerobias, bacterias aerobias? Ustedes saben la respuesta. Fundamentalmente, lo que bacterias aerobias. Siguiente. Entonces, primero recuerden siempre la celulitis. La celulitis es de 3 a 7 días. El dolor es intenso y usualmente generalizado. El dolor está difuso, ustedes ven la piel roja usualmente. Puede estar inundado y puede estar con contenido cero sanguíneo. Siguiente. En cambio, en el absceso es más de 5 días. Entonces, ustedes cuando le preguntan a un paciente, ¿desde cuándo está así? Ya saben, ¿cierto? Ya saben el diagnóstico. ¿Desde cuándo está así? El paciente dice hace 3 días. Ya, saben, hace una semana. ¿Qué es lo que nosotros usualmente hacemos? Preferimos hacer el drenaje cuando está en la fase de acceso. Preferimos, pero a veces hay que hacerlo en la fase de celulitis, porque hay una fase tóxica, que después vamos a ver. Entonces ahí, en el acceso es fluctuante, el acceso está localizado, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, la piel periférica puede estar enrojecida, lo que vamos a encontrar es bacterias anaerobias. Entonces, la diferencia bacteriana entre celulitis y acceso, ¿cuál sería?
fundamentalmente el acceso es anaeróbico. También puede haber de los dos, ¿no? Para eso está el cultivo. Pero usualmente esperamos un cultivo, ¿no es cierto? Usualmente damos antibióticos, ya más o menos conociendo qué tipo de antibiótico va a actuar sobre el tipo de bacteria que queremos combatir. Si yo quiero combatir bacterias aeróbicas, usualmente puedo dar ¿qué antibiótico? Puedo dar un antibiótico como la dicloxacilina, que es la elección para bacterias aeróbicas. Pero si yo quiero combatir anaeróbico, el mejor antibiótico son de la familia de la lincomicina. Y la lincomicina tiene dos, ¿no es cierto? Familias representantes. ¿Cuáles son? Doctora, ¿quinto año? ¿Cuáles son, doctora? Los representantes de la lincomicina. Atrás, ¿quién sabe? La lincomicina tiene dos representantes fundamentalmente, la lincomicina y la clindamicina. ¿Y usan ustedes eso, la clindamicina? ¿O no? Lincomicina y clindamicina. Entonces, estos son dos antibióticos que tienen la propiedad de penetrar al hueso. Y la infección está partiendo del hueso porque sabemos que parte del foco está. Bien. Entonces, ahí ustedes están viendo lo que es la evolución clínica de la infección. Yo repetí los primeros servicios y después acceso. Sé que el examen no se va a equivocar, salvo lo que no he llegado. Siguiente, por favor. Las infecciones pueden ser leves, moderadas, severas. Es lo primero que debemos descartar. Estamos frente a un paciente con infección, ¿no? Sospechamos que es una infección de origen oncológico. Entonces, lo primero que debemos descartar es un proceso leve, es un proceso moderado, es un proceso severo. ¿Y para qué nos va a servir? Nos va a servir para poder determinar si es un paciente que va a ser susceptible de manejo ambulatorio, o sea, lo vamos a manejar nosotros. O va a ser un paciente que requiere manejo hospitalario, o sea, lo tenemos ingresado. Si trabajamos en un hospital, ingresamos al hospital, y si trabajamos particularmente, lo podemos ingresar. Pero es un paciente que tiene que estar ingresado, o sea, hospitalizado. Entonces, para eso no sirve. Entonces, los pacientes leves y moderados, usualmente los manejamos. Pero el paciente que está yendo a severo, entonces tiene que ser ingresado, tiene que ser hospitalizado. ¿Ya? Esto es lo primero que hay que determinar. Entonces, ahí tienen las características y cómo me doy cuenta de que un paciente que está con aumento de volumen, ¿no? Debe ser ingresado. ¿Quién me responde, por favor? Porque si yo digo esto, se lo digo, ustedes se van a perder. Pero si ustedes participan, creo que se van a acordar. A ver, ¿qué me dice un paciente con un aumento de volumen, 46 años? Tú lo examinas, sabes que ha tenido un dolor desde hace una semana y está con la cara hinchada. ¿Qué le preguntas y qué te haría sospechar que tiene que ser hospitalizado o que tú lo puedes manejar? La pregunta es para todos, ¿sabes? Para que participen. ¿Qué es lo primero que preguntaría? Escuchen, lo primero que se pregunte para toda su vida es los aspectos generales. Lo segundo, los aspectos locales. O sea, si tú lo ves por la cara hinchada, lo primero que responde es ¿cómo se siente? ¿Ha tenido fiebre? ¿Tiene malestar? ¿Puede respirar? ¿Pasa bien saliva? No hay ninguna pregunta de cara. Todas son las preguntas sistémicas, la evaluación médica del paciente. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se lleven de esta clase.
lo primero con un paciente con infección es la evaluación médica. ¿Cómo se siente? ¿Está con malestar? ¿Ha tenido alza térmica? Y si el paciente contesta, sí, tuve un poco de alza térmica, pero fui a la farmacia y me dieron antibiótico y ahora estoy más o menos. ¿Puede respirar? Sí, puedo respirar. ¿Puede deglutir? Entonces ahí ustedes ponen disfagia, disnea, tienen que, Polín ya está respirando muy rápido. Entonces ustedes tienen que inmediatamente, ¿qué hacer después de las preguntas? El examen físico, ¿no? Entonces cuando hacen el examen físico, ¿ustedes qué hacen? Le dicen, siéntese en el sillón y le dicen que abra la boca. No, el examen físico el primero es tomar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la temperatura. Bueno, o sea, es la parte médica, lo que no hacemos, y eso es lo que queremos hacer. Para poder ver. Muy bien, hasta ahí hemos llegado. Habiendo alza térmica. Acuérdense, alza térmica significa que el paciente se siente calentado, pero no llega a ser fiebre. En las infecciones oncogénicas no es frecuente la fiebre, pero es frecuente el alza térmica, o sea, se siente caliente sin llegar a ser fiebre. Y puede haber aumento en la frecuencia cardíaca. Entonces ustedes le toman el pulso y puede estar discretamente. Entonces yo tengo dudas. Tiene dificultad para pasar a esa arriba. Lo podré manejar ambulatoriamente, lo tengo que ingresar. ¿Qué es lo que me va a determinar? A ver, ¿quién me dice? Pensando, razonando, un punto más a su promedio final. Saca el sentido de paso de sí se puede. ¿Qué tengo que hacer delegado? Si yo quiero saber su homeostasis, su estado general, estoy en duda. La clínica me dice que es una infección oncogénica, está un poco de alza térmica, pero ya le pasó, hay aumento de volumen. ¿Qué es lo que me dice cómo está? ¿Qué es lo que me dice cómo está el señor? Dos cosas me dicen cómo está. Su examen de sangre, su examen de orina. El examen de orina me dice su sistema excretor. Y el examen de sangre me dice los leucocitos. ¿Qué pasa con los leucocitos en una infección? Aumentan. Ya hay lo que se llama leucocitosis. Entonces, fíjense, leucocitos aumentados. ¿Los leucocitos cuántos son, doctor? Ramo de leucocitos. Doctor, quinto año. Vas al internado. La gente hospitalizada, ¿no? Los leucocitos, ¿quién sabe? Rango. ¿Cuándo decimos leucocitosis? 12.000 es leucocitosis. Ya, lo van a leer. Tienen que darse repasada totalmente. Examen auxiliar, voy a preguntar en el examen. Si hay leucocitosis, tiene que ser lo que me va a decir que tengo que hospitalizar es la leucocitosis. Ya, o sea, ustedes piden un hemograma, ven el hemograma. Y otra cosa más le voy a decir, bueno, ya se lo digo cuando hacemos tumores, ¿no? Cuando vemos tumores, lo que tenemos que pedir son dos exámenes, además del hemograma: proteína C reactiva y velocidad de eritrosedimentación. Son exámenes inespecíficos, pero si están altos, me dicen que este tumor no es benigno, sino maligno. Entonces, tenemos que manejar los laboratoriales, porque nos dan información y a veces lo reclamamos. Vamos. Entonces, ahí está todo el resumen de lo que ustedes tienen que ver. Ustedes ya lo leen con calma, porque les voy a dar el PPT. Voy a recordar nomás que los que más se pueden complicar son los niños y los ancianos. O sea, los extremos de la vida. Niños y ancianos. ¿Y con qué se puede complicar? Con un proceso infeccioso que da a la médula del hueso. ¿Cómo se llamaría el proceso infeccioso que afecta a la médula del hueso? Osteomelitis. Proceso infeccioso que afecta a la médula del hueso. Osteo de hueso, médula, mielinitis. Osteo.
¿Ya? Osteomielitis puede dar en niños y puede dar en ancianos. En niños desnutridos y en ancianos debilitados. Osteomielitis, lo vamos a ver siguiente. Y también en pacientes inmunosuprimidos. ¿Quiénes son los inmunosuprimidos? ¿En quién se le va a complicar una infección? En el diabético. Y hay un 10% de diabéticos que no saben que son diabéticos. Por eso que usted tiene que preguntar, ¿ha bajado de peso? Porque hay gente que dice, mire, doctora, no hago ejercicio, como lo mismo y sin embargo bajo de peso. Entonces, eso ya tienes que escuchar. ¿Qué puede ser, doctora? Como lo mismo, no hago ejercicio y estoy bajando de peso. Un problema metabólico, ¿no? Puede ser, en primer lugar, diabetes mellitus. En segundo lugar, cáncer, tuberculosis, SIDA. O sea, esos diagnósticos tienen que tenerlos en la cabeza. ¿Te cuenta? Es muy difícil bajar de peso. Siempre se lo digo, ¿no? La dieta, ¿te acuerdas? TLM. Traga la mitad. Hace ejercicio. Pero subir de peso es facilísimo. Entonces, que alguien baje de peso nos tiene que llamar la atención. ¿Ya? Si alguien baja de peso, nos tiene que llamar la atención. Eso tenemos que tenerlo presente. Siguiente, doctor. Estos son los criterios que tiene que tener para hospitalizar. Fascia tóxica. ¿No? El paciente dice, abra la boca y abre. ¿Cuánto mide un dedo más o menos? 15 milímetros. Abra la boca. No entra el dedo ahí. Hay que hospitalizarlo. Trismo severo. Un trismo severo significa infección en el espacio estérico manular. Ahí donde colocamos la anestesia, ahí está la infección. Por un tercer molar, por ejemplo. Y no puede abrir. Y de ahí se puede ir a los espacios cérvico-faciales. Entonces, este paciente tiene que hospitalizar. Siguiente. Fascia tóxica. Es una fascia tóxica a la izquierda. Miren, hay pérdida del surco nasogeniano. Está invadido toda la nasogeniana. Fíjense que inclusive llega al párpado inferior. Y es tan peligroso que puede coger la vena arterial. Como las venas no tienen válvulas, se ingresa dentro de la cavidad orbitaria y origina una complicación severa, que la vamos a ver la próxima clase. Siguiente. Miren, la de la izquierda es un acceso después de una cirugía tercermolar. ¿Qué pasó? El diente estaba infectado y no lo tratamos adecuadamente. Y la fascia tóxica de esa paciente niño, ¿no? Definitivamente tiene que estar hospitalizada. Es mejor a veces exagerar a que se te vaya una infección. Pero ¿qué te va a decir que tiene que ser hospitalizada tú? Excelente. Bien. Por el bolsillo, ¿cierto? En el hemograma. Entonces, miren, la fase celular, para que no se olvide, y la fase de acceso. La fase celular se respira, la fase de acceso se la fase celular, la fase de acceso fluctual. Siguiente, por favor. Entonces, el resumen de lo que hemos visto ya. La infección moderada puede ser los dos y la tercera es exactamente. Siguiente. Next. Ya, la prueba que tiene que ser realizada, ¿no? Si yo tengo un paciente que es diabético y me dice, yo estoy controlado, ¿qué tienes que hacer para hacer una tercera prueba? Hemoglobina glicosilada, ¿ya? La hemoglobina glicosilada me dice cómo está el paciente en los últimos 3 o 4 meses. ¿Ya? Porque yo me quedo sin comer, ya tiene
Y eso es lo que hace el paciente. El paciente, me va a hacer, me quedo sin comer. Mañana, está bien. Y de pronto la cara. La hemoglobina glucosilada te dice cómo estamos. Si está elevada, tiene que hacer la interconsulta a endocrino, para que el endocrino le aplique insulina cristalina, le baje la glucosa y ustedes puedan hacer el proceso. ¿Entienden? Muchas veces hay que hacer traqueostomía, ¿no? La traqueostomía usualmente no tiene que estar, pero si usted está en el segundo y el paciente se le está yendo, tiene que hacer urgencia. Así que siempre procure estar cerca del médico, pero si no es médico, usted ¿entienden? Lean un poquito de traqueotomía, siempre es importante tener y no pasarse hacia atrás, ¿no? Porque ¿cuál es el problema de la traqueotomía? Que a veces ponen el tubo y perforan el esófago. Acá está la tráquea, detrás de la tráquea está el esófago. Y lo que se trata es establecer una vía aérea, no entrarse al esófago. ¿Entienden? Y cuando ya está con el tubo de traqueotomía, se hacen los drenajes. Por ejemplo, miren, ahí está el celulitis o el acceso. ¿Lo ven difuso o lo ven difuso? Difuso. Entonces, ¿qué es? Pero hay que hacer drenaje porque está con una. Puede ir a una sepsis. ¿Saben qué es sepsis? ¿Quién sabe qué es sepsis? Es una infección generalizada. Es una infección generalizada. Puede ser por gram positivo, puede ser por gram negativo. Por gram positivos hay fiebre grave, por gram negativos hay paciente frío, la presión está baja. Fíjense cómo la temperatura te va. Entonces, si estás caliente, entonces es una sepsis por gram positivo. La sepsis por gram negativo es por otro tipo de patógeno. Bien. Esto es para que ustedes se lo aprendan. Ya, ustedes tienen que estudiar bien, aprender bien, preguntar el examen, ejercicio, patología, una otra. Voy a incidir más en el examen por las consideraciones que doy. Siguiente. Entonces, fíjate, en ese esquema me dice que una infección hacia dónde puede irse. Puede irse sobre el milo yeteo, debajo del milo yeteo, puede irse a atravesar el hueso, ir al espacio submandibular, puede irse dentro de la boca, ya sea el espacio vestibular o el espacio lingual. O sea, ¿hacia dónde va a ir la infección, doctora? Ya lo dije, ¿hacia dónde? A la línea del menor. La infección se va a ir hacia la línea del menor resistencia. Pues la pulpa va a tratar de salir, no se quede donde le ofrezca menos resistencia. 7. Siguiente. Y puede ir hacia maxilar o hacia mandibular, que son espacios primarios. Entonces, si hay espacios primarios, quiere decir que hay espacios secundarios, ¿cierto? Ahora vamos a ver algo de espacios primarios y algo de espacios secundarios. Siguiente. 2 minutos. Entonces, la infección siguiente. Entonces, miren, el espacio canino, bucal, submandibular, ¿cuáles son espacios que son fácilmente detectables? ¿No? Por ejemplo, ahí ustedes ven que el espacio canino se debe a una pieza usualmente canino o lateral y toma el espacio canino, tanto en el adulto como en el siguiente. El espacio bucal va sobre el bucinador o bajo el bucinador. Siguiente. El espacio submandibular, fíjense, ahí está el celulitis, ¿no es cierto? Pero está en la fase tóxica, hay que hacerlo. Entonces, cuando está en la fase celulitis y vamos a hacer drenaje, vamos a conseguir pus, a veces no conseguimos pus. Solo conseguimos que entre aire. ¿Y por qué queremos que entre aire? Para matar a los microorganismos.
Esto apenas están internados en hospitales, sobre todo hospitales de salud pública. Para aprender son hospitales de salud. Para el que ya sabe, hospitales de los otros hospitales que son más refinados. Pero ese es el que quiere hacer cirugía. El que no quiere hacer cirugía puede ir a hospitales donde hacen más rehabilitación. Y eso le toca cada quien, ¿no? Siempre. Eso es un tren tubular que se pone para hacer la tiene intraoral. Los espacios son iguales, ahí está la parte anatómica. ¿Cómo me doy cuenta que está invadido el espacio sublingual? Porque la lengua se eleva. La lengua se eleva. Entonces, desde que ustedes ven, ahí está el espacio sublingual. La lengua se eleva. Bien. Puede ir hacia la parte de abajo del miro y dedo, que es como más debajo del miro y dedo. Y también está el miro. Bien. Y estos son los más peligrosos. ¿Ya? Los espacios pterigomandibular, macetérico y temporal. Vamos a verlo rápidamente. Bien. El espacio macetérico. Siguiente. Pterigomandibular. Fíjense que en el pterigomandibular no hay aumento de volumen. ¿Cómo se dan cuenta que es pterigomandibular? El paciente no puede abrir la boca. Ahí sí. Abra la boca. Abra la boca, abra la boca. Y si es un paciente de 60 años, ¿qué es lo primero que piensa? Si un paciente de 60 años viene y dice, abra la boca, no puedo. Entonces piensas en el espacio pterigomandibular, ¿no es cierto? Pero no piensas en infección, piensas en y lo más probable es cáncer. Un cáncer que estaba ahí en ese espacio y ha ido creciendo. ¿Se dan cuenta cómo cambia la sintomatología de acuerdo a la edad? ¿No? Paciente adulto mayor que no puede abrir la boca. Lo primero que yo pienso es cáncer. Lo segundo, una infección. Paciente joven que no puede abrir la boca. Lo primero, una infección. Lo segundo puede ser un cáncer. Bien. Y lo mandatorio son los tomografías. Con ventanas de tejido duro y con ventanas de tejido blando. ¿Cierto? Entonces, fíjense, voy a señalar el espacio pterigomandibular superior donde se ve una sobrafura con el dedo. Arriba, primero el dedo. En la solo porque no se puede no se olviden que en infecciones siempre hay que pedir tomografía. No piensen en periodicales, en tomografía de frente, tomografía. En tumores también, es un kit de tomografía. Tenemos que hacer, esa zona que está marcadita es una zona que está en el medio del pulso. Y la zona de abajo, todo es pulso. Comparan con el otro lado. ¿La tejido duro o la tejido blando? Una ventana para tejido blando. Por eso que podemos ver la invasión de los tejidos blandos. La última, más al siguiente, creo que ahí nos vamos a quedar. Ya, ese es el espacio pterigomandibular. Fíjense cómo se provoca trismus. Avanza un poquito, ese es el espacio infratemporal que también es susceptible de ser ocupado en el siguiente. Y el plan de tratamiento. Acá no vamos a hacer. El plan de tratamiento de una infección ontogénica es médico y quirúrgico. La parte médica, terapia antibiótica, soporte nutricional, hidratación y la parte del tratamiento quirúrgico puede ser una apertura cameral, una exodoncia convencional, un drenaje extra
cefalosporina de tercera generación. Eso es lo que hay que tener siempre en mente cuando combinan antibióticos. Lo primero, combatir la infección, cubrir al paciente, solicitar un hemograma, solicitar tomografía. En la tomografía se solicita descartar